Pásame la salsa de la dimensión con Oscar de León en la ruta del concierto que le faltaba a la historia. Mire, seguramente muchísimos de ustedes desconocen esta historia o este hecho que vamos a citar. El gran disco de la dimensión latina llamado Inconquistable, de gran éxito, igual que este en el continente, con canciones de nuestro folclore. Especialmente vamos a detenernos en este disco, que esa canción que está en el fondo, que se llama Por el Camino, es de nuestro folclore venezolano y fue llevada a tiempos de salsa de una manera magistral por la dimensión latina. Realmente, mire, lo que hay que destacar aquí, porque aparte de su éxito, fue algo realmente bien genuino, importantísimo, aplaudible. De verdad que se pusieron en una gala musical, todos los muchachos de la dimensión latina. Pero tenemos que resaltar un poquito más en detalle los 4 músicos que se divorciaron de sus instrumentos originales para casarse con esos instrumentos que le dieron ese brillo diferente a esta canción. Como Noé Monjes se casa con el bajo, Gustavo Carmona se casa con el arpa, Joséito Rodríguez se casa con el 4 y Luis Machado se casa con las maracas. Es que así se cumple el patrón arpa, 4 y maracas del folclore venezolano. Igualmente el patrón 3x4 del folclore fue que se abrazó totalmente con la salsa. Algo realmente magistral. Y qué importante que eso que fue hecho originalmente en el estudio, afortunadamente lo tenemos en las redes, y esto que estamos comentando se puede visualizar, digamos, muy claramente allí. Ese reconocimiento también como una parte al gran Niño de Trastalleres, quien, digamos, se identificó de manera física, emocional, vocal con esta versión. Y bueno, recordemos que de por sí es mitad venezolano, porque sus 2 esposas son venezolanas, y siempre resalta que de nuestra música y nuestra comida, especialmente las arepas. Bueno, esto, como ustedes pueden ver, por su propio hecho se explica que es algo magistral, algo bien hecho, y sobre todo apuntando a lo correcto, a las raíces, al folclore de su país y de sus orígenes. Hasta ahí todo está bien. Aquí es donde entra el meollo de la historia con este escritor venezolano César Miguel Rondón, famoso con el libro de la salsa. Sin embargo, allí él mismo realmente, digamos, ejerce una crítica bien detallada, bien precisa, de una manera perversa. Como quien dice, se crucifica a la dimensión latina, porque él tiene un artículo en su libro que especifica en las páginas 234 y 235 que la dimensión latina, entre otras palabras, que tiene que haber seguido el ritmo urbano y se equivocó cuando fue al campo, además de que fue un error imperdonable y lo que lo llevó a una mutación lírica. E imagínense ustedes, tamaño de artículo y tamaño de palabras. Adicionalmente, la dimensión se fue en declive. Y lo más grave de todo esto precisamente es que, inclusive, eso cuando apuntaron al equivocado, de acuerdo al artículo, hacia los venezolanos, de igual forma, ni siquiera fue una idea original de la dimensión latina. O sea, eso no fue una creación de ellos. Ya eso había sido hecho por el Gran Combo y Rafael Itier, lo cual lo llevó, digamos, realmente a hundirse. Adicional a esto, hay unos personajes en las redes, uno de ellos de una revista salsera que se llama Herencia Latina, Mario Speedy González, al parecer de nacionalidad brasileña. Igualmente otro que se llama El Salsero o radio.salsero.com, de nacionalidad peruana. Estos mismos han identificado, han tomado ese artículo y lo han puesto en sus links, proyectando realmente un reforzamiento a este señalamiento de César Miguel Rondón en contra de la dimensión latina. Mire, si se respondiera con palabras, sería caer, digamos, en algo inaceptable como es esto. Pero al final ustedes son los que van a tomar, digamos, la decisión y van a sacar sus propias conclusiones. Nosotros sencillamente vamos a plasmar aquí la historia, los hechos y la historia no la cambia nadie, no la tuerce nadie, menos unos pocos que se hicieron una fantasía en su cabeza.
La historia va a señalar todo. Vamos a pasar aquí al año 68 con esa canción que está sonando en el fondo. Todo lo que vamos a resaltar va a estar de fondo en el transcurso del contenido de nuestro gran Federico Betancur en su disco Psicodélico con Salsa, donde agarró esa canción campesina de nuestro folclore magistralmente y la llevó a tiempos de salsa, un éxito realmente bien extendido en el tiempo. Aclaremos que Federico Betancur es quien acompaña en el bautizo de la música latina como salsa al genial locutor Fidanilo Escalona. Es la mano derecha en ese aspecto y es quien tiene el primer disco oficial de la salsa. Aquí tenemos a Los Dementes de Venezuela con el disco Psiquiátrico Popular. Aquí también es considerada otra versión de nuestro folclore llamado Río Manzanares. En el año 75 tenemos al Seteto Juventud, quien se viste de gala igualmente y en su 10º aniversario saca una versión de lo que es considerado el segundo himno nacional de Venezuela, como es el Alma Llanera. Adicionalmente también podemos reforzar con ese extraordinario músico saxofonista venezolano Johnny Sede, quien aquí con el gran Orlando José Guatuzzi asumieron una canción que se llama Barlovento, de nuestro folclore también de manera exitosa, realmente proyectada en el tiempo. Como lo vemos a lo interno de Venezuela y a lo interno un poco del continente, ya esto había, digamos, tenido un antecedente desde muchísimos años atrás. Estamos hablando 68, 10, 11 años atrás con respecto a lo que estamos tocando con ese señalamiento hacia la dimensión. Pero digamos, en una proyección más grande que, digamos, nos da una idea muchísimo más clara de nivel internacional, que se fue, digamos, esto a grandes niveles. Aquí tenemos a este extraordinario músico como lo es Aldemaro Romero, quien a su vez se unió con este otro extraordinario músico, el Pavo Fran Hernández, quizás el mejor timbalero y baterista de todos los tiempos de Venezuela, y así es igualmente uno de los mejores del mundo. Este señor, el Pavo Fran, fue el que armó, orquestó, hizo la estructura de lo que revolucionaría la música mundialmente, conocida como la Onda Nueva. La Onda Nueva no es más que otra cosa de nuestro folclore venezolano, casado con el jazz y un tanto del bossa nova. Y sabemos que el jazz y la salsa están casados. Esto llevó a niveles de éxito no solo en el continente, sino lo disparó directamente al continente europeo. Esa misma razón llevó, como Venezuela ha sido pionera no solo en muchas cosas de la salsa, sino en la música también, eso llevó a la creación por parte de Venezuela y de estos músicos al Festival Internacional de la Onda Nueva. Una proyección realmente bien amplia, mundial, de ese, digamos, ese nuevo estilo de la música y converge con una invitación especial que se hicieron no solo en nuestro país, sino igualmente eso creció hacia Europa. Podemos citar entre otros grandes músicos que participaron en estos festivales al gran músico Paul Moriá, un músico de nivel mundial, gran destacado con su forma y su orquesta de grandes joyas musicales en forma instrumental. Igualmente para el maestro caen las mismas palabras, Fran Porcel. Acotemos que Paul Moriá igualmente consideró una canción venezolana que se llama Juana Francisca de nuestro folclore y lo llevó a un éxito mundial. Entre otros también vinieron Willy Bobo, Tito Puente. Paremos de contar y no podemos dejar de mencionar a este extraordinario bandoneonista como lo es Astor Piazzolla, un músico extraordinario. El Pavo Fran, debemos acotar también que fue llamado directamente por Tito Puente para que le hiciera unas vacaciones en un momento que se enfermó. Fue de tanto la destreza musical que se regó en Nueva York y en todo el ambiente de su destreza, que eso llegó a oídos de Tito Puente, y quien apresuró un poco su regreso, teniendo reconocimientos de palabras para el Pavo Fran. Adicionalmente, esa misma, digamos, fama que se ganó en ese tiempo fue contratado inmediatamente por el gran músico jazzista Mongo Santamaría, y tiene joyas musicales como esos extraordinarios discos como Watermelon y lo grabado en el Villa Gay. Este éxito igualmente lo llevó a Puerto Rico y, digamos, allí hizo una participación con ese extraordinario músico puertorriqueño de los inicios de la música, y especialmente quien le dio brillo a la música latina, digamos, a la bomba y especialmente a la plena puertorriqueña, como lo es el maestro César Concepción. A su vez, César Concepción, cuando fue a Nueva York, fue, digamos, unido ahí, le dio una mano ese extraordinario pianista venezolano, Eddie Levarón. Qué importante, y ustedes, ¿por qué les explicamos todo esto? Porque ya van a ver cómo converge todo esto. Los latinos somos así
integrados, unidos, nuestro folclore, nuestra música, nuestras raíces, nuestra salsa, y ya lo vamos a ver en el desarrollo del contenido. Y finalmente, el Pavo Fran tiene un hecho sumamente interesante e histórico. Él nació con una enfermedad congénita y al final fue degenerativa, terminó perdiendo la visión totalmente. Sin embargo, al perderla, se continuó dando una serie de conciertos espectaculares que dejaron asombrados a propios extraños. Es la diferencia de él, que lo agarró, digamos, en el tiempo, ya de edad adulta, a lo que conocemos por ese gran músico mundial como lo es Stevie Wonder. Excelente músico, se ha destacado especialmente en el piano. Sabemos que toca otros instrumentos, pero se puede marcar esa diferencia. Mire, los melómanos, la audiencia en general de la música y de la salsa, muchas veces consideramos algunas canciones, por lo que encierra su letra, su gran identidad, su gran sentimiento, no son oficiales y no nacionales de los países. Sin embargo, nosotros las consideramos así y las tomamos como tal. Valga mencionar a este gran escritor puertorriqueño, como lo fue el gran Rafael Hernández, quien tiene dos joyas. Qué chula es mi Puebla, y es considerado para el Estado de México como tal, como un himno. Igualmente ese gran éxito de Linda Quisqueña, sabemos que es considerado por los dominicanos como un himno, como parte de eso. Y nosotros también tenemos esa identidad con esa gran joya, esa letra que dice que inclusive es de sangre y corazón, que no hay galardón como para ello. Aquí tenemos al gran Bobby Valentín con ese extraordinario joya musical como lo es Soy Boricua, una versión sumamente extraordinaria que apunta realmente a lo puertorriqueño. Es tan así que el gran Bobby Valentín, extraordinario bajista y arreglista de los arreglistas, proyecta de una manera más amplia y más acentuada cuando lo graba en su segunda versión, y para complemento, para darle ese lujo, esa joya, esa canción se hace acompañar por un himno de los niños. Eso proyecta la identidad plena de Puerto Rico con la inocencia que representan los niños y a la vez el futuro. Esto es una joya musical. Y aquí tenemos el extraordinario disco del Gran Combo del año 76, esto es del año 72, Mejor que Nunca, donde viene una versión que muchos de ustedes quizás se habrán preguntado, ¿por qué este disco tiene una sola canción en vivo y lo demás en estudio? Los discos son todos en estudio o todos en vivo. Hay una razón poderosa, y aquí llegamos a parte del meollo del comentario de la crítica hacia la dimensión latina. Fíjense, es lo único, lo que apenas como mini verdad es una realidad de lo que se dijo en ese artículo por estos tres personajes. Sí fue grabado por el Rafael Itier y el Gran Combo, pero la forma, lo que se quiso hacer fue enmascarado, fue disfrazado, y ese no es realmente el fondo de eso. Ya le vamos a decir la verdad y la realidad de esto. Nuestro reconocimiento para Rafael Itier y el Gran Combo, que no tienen que ver nada en esto ni tienen por qué haberlo involucrado. Mire, en el año de 1975, Venezuela, como ya citamos, es pionera y inaugura por primera vez, es la creadora del Festival Internacional de la Salsa. Esto llevó a un evento de gran magnitud que participaron 42 orquestas. Sencillamente Rafael Itier pensó como un grande, por eso los grandes son grandes y piensan en grande. Rafael Itier sencillamente lo que hizo fue vestirse de venezolano. ¿Por qué? Porque iba a la capital mundial de la salsa, considerada por 30 años. Venezuela sí era el epicentro de toda la salsa en su tiempo dorada. Y además de eso, para cualquier artista, Venezuela es un trampolín. Ser exitoso en Venezuela lo lleva a ser exitoso en el continente y en el mundo. Rafael Itier, con esa grandeza, muy acertado, muy inteligente, realmente tuvo una gran visión allí. Consideró esa canción que están oyendo en el fondo. Esta canción fue hecha en razón a eso. Voy a Venezuela, voy a la capital mundial de la salsa, tengo 41 orquestas para competir, y fue la manera, me gano a Venezuela con eso, y a la vez me estoy ganando parte del jurado. Y efectivamente a Rafael Itier, como pensó, le salieron las cosas. El Gran Combo fue ganador de este festival, aunque hubo unos premios especiales allí y hubo una confusión con la típica 73 por un apuro del jurado. Sin embargo, bueno, fue considerado. Igualmente vaya una copa ganada por el niño mimado de Puerto Rico, Cheo Feliciano. Y fíjense cómo las cosas calzan en su tiempo y en su momento. El gran Cheo Feliciano, con este disco donde viene ese exitazo como lo es Canta, y la canción Saludando,
donde parte de su estrofa dice: allí en aquel festival que fue la Serie Mundial de la Salsa en el Universo, Venezuela, digo en verso que aquello no tendrá final. Igualmente en una estrofa final dice: tengo la copa Festival de la Salsa, cual guardo reliquia y por ahora me despido al ritmo de la llanera. Es decir, fíjese, esa estrofa final del ritmo de la llanera es parte de nuestro folclore, de una canción nuestra. ¿Y quién hizo esa composición? El mejor de la historia de la salsa, Tite Curé Alonso. También se identificó, se proyectó. Vea cómo esto se va reforzando. Todo esto, llevamos apenas una parte de lo que apuntó en lo correcto la dimensión latina cuando hizo eso. Esa es la razón por cual el Gran Combo está allí y sale un año después, en el año 76, pero su razón fue el Festival de la Salsa. Y como podrán ver, el reconocimiento y el respeto para el Gran Combo y Rafael Itier, pero ya eso venía por raíz venezolana y de años anteriores. Más bien hay que dar ese reconocimiento a él, pero no como se enmascaró en el artículo y se dijo y se disfrazó. Esta canción fue compuesta por un venezolano que se llama Ali Primera, conocido en el continente porque canta música de protesta. Igualmente es el padre de esos niños que salieron de su orquesta que impactó al mundo, unos niños tocando salsa, Salserín, hoy conocidos en el continente como los hermanos Primera, Servando y Florentino. Adicionalmente a eso, vamos igualmente con Puerto Rico, el gran Roberto Roena en una gran versión aquí de La Distancia, igualmente un éxito. Eso pertenece a nuestro folclore venezolano. Y digamos, seguimos en el camino del folclore. Aquí tenemos a esta extraordinaria orquesta también, como lo es La Grande, donde salió el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, quien también se visten de gala considerando la versión del segundo himno nacional de Venezuela, como lo es el Alma Llanera. Mire, complementando una vez más, volvemos aquí con Bobby Valentín, de que este éxito de la mal llamada titulada canción El Caimán, esa canción se llama Es Mercedes, de nuestro folclore, y sencillamente fue compuesta por el tío Simón Díaz. Y adicionalmente recordemos que Bobby Valentín, en el disco de La Boda de Ella, viene otra versión extraordinaria del El Muñeco de la Ciudad, también de nuestro folclore. Hablando del tío Simón, que es el que empezó con los venezolanos como sobrinos, ya hoy en día es el que tiene mayor sobrinos en el mundo. Sencillamente nuestro insigne tío Simón Díaz recorre el mundo, el universo entero, con su canción icónica Caballo Viejo. La versión que ha tenido, valga la redundancia, mayores versiones en el universo de la música, igualmente géneros, idiomas, formas y maneras. Caballo Viejo, eso apunta a que ustedes están viendo allí bien claro la historia, los hechos, como dijimos en principio, apuntan no solo lo correcto de la dimensión latina, sino que sencillamente ya hoy en día es una canción icónica para el mundo de nuestro folclore venezolano. Y como un refuerzo, son tantas y tantas versiones en tantos, digamos, idiomas y géneros. Vamos a resumirlo a dos que lo van a representar. Aquí tenemos ese otro extraordinario músico de nivel mundial, conocido por todos ustedes, como lo es el gran Ray Conniff, un extraordinario músico de la música mundial, instrumental, con una versión muy buena de Caballo Viejo. Pero no nos podía faltar nuestra salsa, nuestra identidad, nuestras raíces latinas. Considerado la mejor versión de Caballo Viejo, hecha por el gran Roberto Torres. Estos son referencias. Mire, y independientemente de todo esto, hay un músico que en un momento dado era el exitoso para todo el continente, con su propia orquesta, con otros cantantes, productor, en todo el ámbito de lo que es una orquesta, un músico, era exitoso. Y sin embargo, ya vamos a ver, quiero que no se nos vaya este detalle, cuando se hizo la crítica de que habían apuntado al campo, caben unas preguntas allí. ¿El campo acaso no es parte del territorio de cualquier país? Y yo creo que en contrarrespuesta, aquí esto se explica solo. No solo uno de los discos, una de las canciones más emblemáticas de los años 60 de este gigante de la música latina, de la salsa, como es Eddie Palmieri. Aquí hay una canción himno, ícona, como lo es Vámonos pa'l Monte. Yo creo que eso da respuesta a cuando se está censurando allí a la dimensión latina. Y adicionalmente recordemos en tiempos de Navidad esa extraordinaria versión de la Sonora Matancera cuando dice vámonos para el campo. Eso es respuesta, digamos,
por naturaleza propia está allí. Todo va cayendo en su lugar. Este músico que citamos, mire, es el gran Willy Colón, el malote del Bronx. Para ese momento, mire, toda la serie de éxitos que tenía. Estaba con Doble Energía, con Ismael Miranda, no me digas que es muy tarde. El cantante de los cantantes, El Sabio, Noche de Farra, Parochú, la venezolana Soledad Bravo con Caribe para Son de Sangrado, la gran Celia Cruz, Dos Bueyes con el gran Rubén, bueno, el Telefonito, Madame Calalú, Tiburón, y aquí llegamos a este extraordinario disco como solista, el gran Willy Colón, Fantasma, un extraordinario disco de éxito que ustedes todos conocen, y haciendo la aclaratoria que allí fue tomada parte de la música brasileña. Eso apunta más a todo lo que hemos comentado. Y aquí en los créditos, para los que tienen los discos, es bien claro cuando el gran Willy Colón le dice a César Miguel Rondón: aunque me quemaste en tu libro de la salsa. Saquen ustedes su propia conclusión. El malote del Bronx, como dueño del Caribe, con éxitos en ese momento, no escapó, digamos, allí también a una crítica. Entonces, mire, de verdad que aquí hay una prueba. Mire, el gentilicio de nosotros los latinos converge, es muy similar, es muy unido, las diferencias son muy pocas, nuestras costumbres, raíces, en general todo. Y por eso es esa manera que hemos, digamos, siempre somos unidos. Es muy diferente a la cultura asiática o a los europeos. Por eso nosotros somos de diferentes formas y por eso somos como más unidos relativamente, con nuestras diferencias, pero más unidos, porque son muy similares todo esto. Sin duda alguna, mire, cuando hablamos de esto, lo correcto, que estuvo siempre la dimensión latina de manera extraordinaria, porque hay algo tan sencillo. Nadie puede desconocer como ciudadano del mundo sus raíces y su país. Quien no lo haga no es ciudadano del mundo. Pero fíjese, vaya nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto y aplauso para estas grandes orquestas, nuestros hermanos de Puerto Rico que ya hemos citado aquí, y vaya la ocasión para ese gran puertorriqueño también, salsero, mi amigo Junior Santos, y reconozcamos a todas estas orquestas puertorriqueñas que se han identificado, estas grandes orquestas con el folclore venezolano, y no podía quedar allí, tenía que haber una respuesta por parte de nosotros, y casualmente está involucrada nuestra dimensión latina en este extraordinario disco, con una mención especial para ese repertorio, digamos, puertorriqueño, con esa gran canción que se llama Amanece. Fue un éxito también en el Caribe, y respuesta por parte de Venezuela y nuestra dimensión latina, que vemos en estos tres discos cómo se pasea también por esas raíces de nuestra música, igualmente que lo hizo aquí con nuestra tierra. Éxito en el continente, y eso da una prueba cómo converge, digamos, nuestra cultura latina. Y de verdad, mire, a lo contrario de lo que se dijo allí, la dimensión fue lo contrario, nunca en declive, pero jamás de los jamases. Fue de manera ascendente, la llevó directamente a Europa, la llevó a constituir un récord en el Madison Square Garden con presentaciones. De hecho, tienen un disco, una producción hecha llamada La Dimensión en el Madison Square Garden. Eso refuerza todo esto. Ellos solos, igual en paralelo al sonero del mundo, Oscar de León, también impusieron un récord, y Oscar de León, por su parte, de su camino aparte, digamos, ellos dos convergen de manera junta y de manera independiente con ese récord. Igualmente eso lo constituye en un nombre, en un ejemplo a seguir, en una institución, en una universidad por donde han pasado grandes músicos, grandes cantantes en general. E igualmente eso los lleva a que hoy en día están celebrando ya los 51 años, como vimos el año pasado, vamos hacia los segundos 50, ya estamos en los segundos 50, los lleva a ese gran concierto histórico, ese reencuentro nuevamente con el sonero del mundo. Igualmente han sido declarados Patrimonio Cultural Musical de nuestra Venezuela, y realmente, apartando todo lo musical, la dimensión latina inclusive representa, así como son las mises cuando llegan en el mundo entero, la bandera de Venezuela que titila de inmediato. Así es la cultura en general, la dimensión latina identifica a Venezuela, es decir, es parte de la cultura de Venezuela. Y mire, de verdad que motivado a todo esto que hemos visto aquí por nuestro folclore, y que realmente la dimensión latina pensó en grande como tenía que pensar, y que ha sido reforzado por estas grandes orquestas internacionales de la salsa, nuestros hermanos de Puerto Rico. Yo en este momento lo que puedo hacer de verdad es sentirme no solo orgulloso como salsero, como venezolano, como latino. Me visto imaginariamente, me pongo mi liqui liqui, me quito el sombrero
de verdad que me pongo de pie y hago una larguísima, profunda ovación de aplauso para nuestra Dimensión Latina, porque siempre estuvo en el camino correcto. La Dimensión Latina es parte de, digamos, la identidad venezolana. ¡Dimensionalízate! Ladran los cerros y se oye el bramar del becerro.